Hola hermanas, me alegra mucho de poder estar nuevamente con ustedes para poder compartir la palabra. Espero que estén todas siendo bendecidas, guiadas por el Señor, fortalecidas en las pruebas. Así que vamos a orar para comenzar y para poder seguir con nuestro estudio de Primera de Pedro. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te agradecemos, Señor, porque durante todos estos días, durante nuestra vida, tú siempre has estado cuidándonos, Señor. Has tenido control de todo lo que sucede. Tal vez han sucedido cosas en nuestra vida que pueden ser a veces un poco inexplicables para nosotras en el momento, cosas que han sido fuertes para nuestra vida, pero Señor, te pido que tú nos ayudes, que ayudes a mis hermanas a no perder de vista que tú siempre estás en control de todo y que todo lo que sucede, por algo tú permites que pase. Ayúdanos, Señor, a poder tener fortaleza, a poder tener presente y constante nuestra fe, confiando en tu palabra, confiando en que lo que tú dices, Señor, es real y que nada ni nadie nos puede separar de ti. Te agradecemos y pedimos dirección en este momento para que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pido todo. Amén. Ya, vamos a partir y nos toca continuar con Primera de Pedro 2, 13 al 17. Hoy día vamos a ver eso. Ustedes, como han visto, todo tiene una continuidad, ¿verdad? El Señor hace que concuerde todo. Y hoy día, al leer también estos versículos, nos tenemos cuenta que el Señor sigue fortaleciendo a esa iglesia, a esos hermanos, a través de Pedro, de esta carta que les escribió, que es para animarles en muchas áreas de la vida. Y en esta ocasión está fortaleciéndolos nuevamente, recordándoles los mandatos de Dios para que ellos puedan permanecer firmes. Y en esta ocasión les va a hablar acerca de lo que ya también hemos estado hablando mucho este último tiempo como iglesia. Se da los días domingos, uno lo escucha también en las cosas que suceden en las noticias y ve cómo debemos comportarnos nosotros frente al gobierno, frente a las autoridades, frente a cualquier persona que pueda tener autoridad sobre nosotros en algún área. Entonces vamos a leer estos versículos y dicen así en Primera de Pedro 2, 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Que claro los versículos, ¿verdad? Ahí tienen una enseñanza en que en el momento que la leemos, inmediatamente sabemos lo que nos está diciendo. Pero siempre el Señor quiere que meditemos, que escudriñemos su palabra. Y en este caso lo vamos a hacer, aprendiendo un poco más y teniendo argumentos y fundamentos para esto que el Señor nos está pidiendo, pero lo está pidiendo como un mandato, no solo como una petición, sino que es un mandato. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a partir en el versículo 13 y 14, que dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Les voy a pedir, hermanas, que tengan lapicito, que tengan alguna hojita, porque vamos a ver hartos versículos hoy día
Y si no los alcanzan a ver bien o quieren profundizar, porque a veces uno quiere tener argumentos ante inclusive las personas del mundo de lo que uno cree. Uno lo cree y a veces dice, sí, pero ¿dónde salía? ¿Qué es lo que dice sobre este tema? Y es bueno tener fundamento, tener argumentos, no para rebatir, sino que para tener nosotras la firmeza en lo que creemos y por qué procedemos de la forma que procedemos en obediencia a Dios. Entonces, ojalá tengan lapicito y hojita o cuaderno siempre que veamos los estudios. Bueno, en estos versículos, lo primero que vamos a ver es el por qué. ¿Por qué este mandato? Porque como dice en el versículo 13, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución. Someteos, mandato. Y dice, a toda institución humana. No está hablando aquí solamente de someternos a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales. Está hablando de a toda institución humana. No está hablando solamente de creyentes. Porque luego dice, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores, es decir, no solamente a la parte espiritual, que uno pudiera decir, no, yo dejo solamente a lo que puede enseñar mi pastor, porque él me enseña a través de la Biblia, la palabra de Dios. Acá el mandamiento es someterse a todas las instituciones humanas, todas aquellas que tienen autoridad. Y dice, ¿por qué entonces? Porque es un mandato. Debemos hacerlo porque es un mandato. El creyente ya no estamos, nosotras como creyentes ya no estamos bajo una autoridad humana, ¿verdad? Sino que nuestra autoridad ahora es divina, es Dios. Bueno, nuestra absoluta autoridad, que es Dios y que así la reconocemos, esa autoridad nos está mandando a someternos a la autoridad humana. Por lo tanto, si yo no quiero obedecerle a una autoridad humana, primero debo pensar, el Señor es mi autoridad y Él con sus propias palabras, con su santa palabra, me está mandando que me someta, que sea sumisa ante las autoridades humanas, me gusten o no. Tenga una opinión justificada de ellos acerca de que a lo mejor no me agradan, no importa, el Señor nos manda a ser sumisos. Es un poco un paralelo y la misma enseñanza que tiene que ver, por ejemplo, hijos, obedeced a vuestros padres en todos. Porque no está hablando de padres buenos o padres malos, está hablando de que debemos someternos, debemos honrarlos. Es el mismo concepto. Y vamos a ver en la Biblia, como les decía, vamos a ir viendo algunos pasajes. Vamos a ir a Hechos, ¿ya? En Hechos 14, Hechos 14, vamos a ver el 18 al 20 y después vamos a ir al capítulo 5. Hechos 4, 18 al 20. Dice así. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Perdón, me equivoqué. Ahora sí ya. El 18, perdón. Dice, y llamándolos, estaban ellos ante el concilio, ¿ya? Y llamaron a Juan y a Pedro. A ellos dos se está refiriendo en esta parte de la porción de la palabra. Dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a los hombres, antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, aquí estamos viendo un pasaje en que Juan y Pedro sí están resistiendo, ¿no es cierto? Están poniendo resistencia. Y esta, hermanas, es la única excepción que tenemos para no hacer lo que la autoridad me pide. O también para no hacer lo que me piden o para hacer lo que no me dejan hacer. Ejemplo, aquí ellos estaban diciéndole que dejaran de
hablar de Dios, que dejaran de profesar su fe, que dejaran de hablarle a los demás para que ellos también creyeran en Jesucristo como Salvador. Y ellos le responden, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El Señor en su palabra nos manda a que hablemos en tiempo y en fuera de tiempo. Por lo tanto, tenemos esa excepción. Cuando un gobierno nos impide hablar de Jesucristo, es la excepción. Nosotros no debemos dejar de hablar de Jesucristo. Y por otro lado, tenemos en mismo Hechos 5:27, vamos a verlo también, búsquenlo para que lo puedan ir leyendo. 27 al 29. Dice así: cuando los trajeron nuevamente a Juan y a Pedro, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, hay mandatos en la palabra de Dios que Dios ha dejado que debemos obedecerlo, pese a que nos persigan, pese a que se burlen, pese a que la gente diga que no lo hagamos. Nosotros no podemos negar a Jesucristo. Nosotros no podemos negar que somos hijas de Dios. Esas son las únicas excepciones que tenemos en la palabra que nos muestran que podemos decir y hacer lo que la autoridad nos está impidiendo. O dejar de hacer algo que nos mandan. Si nosotros nos mandan a matar a alguien, nos mandan a robar, nos mandan a lo mejor a mentir, no debemos hacerlo. ¿Se entiende, verdad? Los mandatos claros de Dios, que ya hay una palabra previa de Dios específica, nosotros debemos obedecer, como dice aquí, a Dios primero, antes que a los hombres. Si no se contrapone, debemos siempre obedecer también a nuestras autoridades. Podemos tener opiniones, pero no podemos tener conversaciones, desprestigiar, desearles mal. Todas esas cosas Dios no las haría, aunque se opongan a Él. Pablo, años antes, también había escrito en el libro de Romanos, y ahí también le voy a pedir que puedan buscarlo. En el libro de Romanos, Pablo había escrito también exhortando el mismo mandato, lo mismo que está exhortando ahora Pedro a la iglesia que está pasando por aflicción. Pablo también lo exhortó en el Romanos 13. Busquemos Romanos 13, 1 y 2. Y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Él también dijo: deben someterse, deben obedecer a las autoridades superiores, porque han sido puestas por Dios. Dios ha permitido que estén. Nosotros nos podemos preguntar, pero ¿y esos gobernantes malvados en la historia? Dios ha permitido que estén. Podemos ver a Saúl, Dios permitió que estuviera. Podemos ver, no sé, a tantos emperadores, reyes, gobernantes. Ahí tenemos a Napoleón, tenemos a Hitler. Es decir, hay tantos. Y en nuestro país también podemos nosotros tener alguna opinión sobre alguno. Dios los ha puesto, dice aquí claramente. Por lo tanto, nosotros, si nos oponemos a ellos, si les deseamos mal, si andamos divulgando lo malo o lo bueno que ellos hacen en opiniones, nosotros estamos resistiendo al Señor, porque Él es el que se hace cargo de ellos, no nosotros como hijos de Dios. Vamos avanzando. Tanto en el tiempo de Pablo como de Pedro, en ese tiempo estaba el Imperio Romano.
tanto Pablo como Pedro, ellos ambos eh, proclamaron este mandamiento del Señor, porque Dios así lo quería, porque Dios así los inspiró a hacerlo. El Imperio Romano, tenemos un ejemplo de un gobierno decadente, que era decadente por el pecado estaba pero desatado. En ese tiempo, tal vez como podemos ver hoy, más o menos, y así va a serlo en el futuro también, había mucha inmoralidad, había violencia, había homosexualidad, había corrupción, había maltrato a la mujer, había infanticidio, es decir, mataban a niños, es decir, etcétera. Todas las cosas pecaminosas que uno se pueda imaginar en ese imperio romano estaban sucediendo. Pero Pedro aún así fue llevado por Dios a exhortar a estos hermanos para animarles. Imagínense, les da este mandato, pero es para que ya no sientan cosas, no contristen al Espíritu Santo, sintiendo odio, sintiendo mm, querer hacer algo por sus propias fuerzas, a lo mejor contra los gobernadores, sino que aún así les dicen, sométanse a la autoridad, porque este es el mandato de Dios y Dios, que es nuestra autoridad, ya tiene control. El sufrimiento que puedan estar pasando, Dios no lo pasa por alto. Lo mismo es con nosotros. Y lo mismo va a ser en un futuro en que sea a lo mejor más difícil el ser un hijo de Dios íntegro, santo, de buen testimonio. El Señor quiere que sigamos en esa línea en la que Él dejó ejemplo y no que por un gobierno nosotros hagamos nuestra propia justicia que va a ser errónea. Bueno, ahí vimos por qué, entonces, porque era un mandato, ¿verdad? Un mandato a través de su palabra. Como segundo punto podemos ver y preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué tenemos que obedecer a este mandato? Obedecer y someternos a las autoridades humanas para honrar y agradar a Dios. Para eso es. En Romanos 12, 14 al 21, vamos a verlo también, si lo pueden buscar. Romanos 12, capítulo 12, versículo 14 al 21. Dice así. Así dice. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Se dan cuenta? Y él menciona inclusive aquí, escrito está. Él ya lo ha dejado como un mandato. Él quiere que a nuestros enemigos, a quienes nos persiguen, a quienes nos hacen mal, les devolvamos bien. Y dice que no nos venguemos nosotros mismos, no busquemos nuestra propia justicia. Lo mismo pasa con la parte política, la parte de nuestro país, las leyes. No busquemos nuestra propia justicia, sino que dice, dejemos lugar a la ira de Dios, porque Dios dice que es de él la venganza y que Él pagará. Él no va a dejar pasar las cosas por alto. El Señor no se olvida de las cosas. El Señor las toma en cuenta. Entonces debemos aplicar fe. En lo difícil, aplicar fe. ¿Es difícil? Sí. Pero si le creemos, es un poquito más fácil. Sigamos. Vamos a leer también Primera de Pedro 2, 21 al 23. Y lo buscan ustedes también si pueden. Primera de Pedro 2,
21 al 23. Dice así: pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Llamadas. Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Se dan cuenta? Nuevamente dice, haced bien. No hagan lo que están recibiendo, lo injusto, yo me encargo. Yo me voy a encargar de eso. Ustedes sigan haciendo el bien al prójimo, sea bueno, sea malo, sea nuestro amigo o nuestro enemigo. Sigamos haciendo el bien, porque esto es lo que agrada a Dios. Esto demuestra confianza en Dios. Jesús se sometió a toda autoridad. Él nos dejó, como dice el versículo 21, que Él nos dejó ejemplo, que cuando a Él le maldecían, Él no maldecía, no respondía con maldición, y que Él cayó, cerró su boca para no decir palabras ofensivas a quienes le atacaban. Ese es el ejemplo que Dios nos dio. Él lo sufrió para que nosotros como cristianos, seguidores, discípulos de Cristo, hiciéramos lo mismo. Y vamos a ver Filipenses 2, 14, 15. Les dije que iban a haber hartas citas hoy día, porque es bueno para estos temas tener argumentos para nosotras, para nuestra seguridad, no para rebatir, como les digo, sino que para saber qué dice el Señor. Lo dice claramente la palabra y ahí tengo los versículos. Filipenses 2, 14 y 15, 2, 14 y 15, dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Se dan cuenta? El Señor dice que nosotros debemos ser luminares en este mundo, ser distintos, que en medio de todo lo que el mundo profesa, de lo que el mundo pide, lo que el mundo proclama, lo que el mundo vive, nosotros seamos distintos. Eso sea una luz. Ser como Cristo es ser luz. Entonces nosotros, nuestra función, el para qué que estamos viendo ahora, es para ser como Cristo. Y al ser como Cristo, somos luz en medio de las tinieblas, en medio de este mundo que camina hacia el otro lado. Como punto 3 tengo cómo actuar entonces o involucrarnos. ¿Cuál es la forma de pelear por las cosas que encontramos en este mundo injusta? Por las cosas que nos están provocando temor, por las cosas que vemos que están fuera de la voluntad de Dios y los gobiernos están haciéndolo, todas las autoridades. Porque no debemos solo ser observadores. El Señor nos tiene aquí para ocuparnos, para servir. Todos esos verbos tienen que ver con lo que somos como cristianos. No somos para ser solamente espectadores. No estamos para abstenernos solamente, estamos para ser hacedores, como dice la palabra, hacedores de la palabra, servidores de Cristo, ocuparnos en lo bueno. Y aquí podemos ver qué es lo que el Señor nos dejó como herramienta real. No pensemos que no es real, es totalmente real. Tal vez no es visible, pero es real. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice en 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10. No sé si yo voy muy rápido, pero trato de no ir tan rápido al buscar la cita. 10, 3 al 5. Dice así. Dice, perdón. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Se dan cuenta? Tenemos, dice aquí, armas poderosas. Poderosas, dice la palabra de Dios. No militamos con armas carnales, sino que con armas espirituales. Y las armas espirituales son la oración de fe. Si yo no creo en la oración, voy a estar haciéndolo como un trámite, orar. Pero si yo creo en que Jesús me escucha, que Dios me escucha, voy a orar y Dios va a escuchar esa oración. Y Él va a hacer su voluntad. Otra herramienta es nuestra espada, que es poderosa, dice aquí también. Es otra arma espiritual que es la palabra. Si yo tengo palabra en mi vida, si yo sé estos versículos que estamos viendo hoy día, tengo estos argumentos para mi fe, yo tengo fortaleza, porque sé lo que creo, porque ya lo conozco en su palabra. Tercero, si yo obedezco esta palabra, como lo que dice ahora, sométete a las autoridades y yo lo hago, obedezco, estoy siendo consecuente, estoy mostrando mi fe porque puse en práctica lo que sé que en la palabra de Dios está, lo que sé que Dios me está mandando, que es lo que Dios quiere, que es lo que a Dios agrada. Entonces, debo poner el énfasis y el esfuerzo en lo eterno. Dios está en control de este mundo, aunque no creamos, aunque camina para la perdición. Dios está en control porque Él tiene un plan, porque Él ha profetizado lo que va a pasar y debemos confiar en eso y allá enfocarnos. Nuestra pelea es espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, como dice su palabra. Tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. Por eso debemos fortalecernos en la palabra para saber en qué creemos y eso nos haga actuar consecuentemente obedeciendo a Dios. En Tito, otro libro de la Biblia que tenemos que buscar, Tito 3, 1 al 3. 3, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces los que nos mandan nuevamente aquí, que no estamos para nosotros difamar, no estamos para ser pendencieros, no estamos para, como dice aquí, para tener disputas, sino que estemos dispuestos a toda buena obra, dice, y que eso haga que nadie hable mal de nosotros, sino que van a reconocer en nosotros algo diferente. Pueden criticarnos, pueden decir, pero ¿cómo te quedas así? Pero en el fondo la consecuencia de nuestra creencia con nuestros actos, eso es luz. Eso es lo que puede llegar a una persona a llamarle la atención en un momento. Y el Señor trabaja a través de su Espíritu Santo con nuestro testimonio. Bueno, veamos el otro versículo que dice el versículo 16 de Primera de Pedro, del versículo que estamos viendo, 2:16. Ahora vamos a ver. Dice, como libres, que actuemos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y aquí vamos a ver en Primera de Corintios, ¿ya? Vamos a ir a Primera de Corintios y vamos a ver en el capítulo 8, Primera de Corintios 8 y versículo 9. Miren lo que dice. Dice, pero mirad que esta libertad
Aquí nos está hablando de decir como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, ¿verdad? Entonces, acá en Corintios nos dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Es decir, cuidado, eres libre, el Señor Jesucristo te hizo libre de la esclavitud del pecado. Pero no que esa libertad, como tú ya sabes que eres libre, que ya eres salvo, que tienes redención, tú vengas a ser tropiezo para otros, actuando como tú quieras. Entonces, en 1 Corintios también 5 ahora, estábamos en el 8, ahora vamos al 5. En el capítulo 5:13, versículo 13, dice así. Dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso, no, perdón, está mal ese versículo, ya me parecía. Ya, no importa. Déjeme ver si lo tengo en acá, tal vez es este. No, ya, no, dejemos versículo 1 Corintios 8:9 solamente, ¿ya? La libertad que nos dio Cristo es para hacer el bien, como dice este versículo, no para hacer de tropiezo a los demás. Y aquí hay cosas que son bien sutiles. Hay veces en que nosotros podemos, con buenas intenciones, con buenos argumentos que puedan parecer buenos y justo para hacer el bien a algunos, podemos empezar a hablar y poner tropiezo con nuestras palabras para que otros sean estimulados a lo mejor a desobedecer a las autoridades. Cuidado, decir, si tú tienes una opinión, si tú estás viendo que pasa algo en tu comuna, si tú ves que pasa algo en tu trabajo, si el gobierno que está ahora no te agrada por algunas razones, nunca comentes estas cosas con incrédulos, aunque sean tus papás, aunque sean tus hermanas, aunque sean tus hijos. De mucha confianza, no seas de tropiezo, porque lo que debemos nosotros, el mandato que se nos dejó es ser sumiso ante nuestras autoridades y orar por ellos y obedecer y pedirle al Señor que Él haga justicia, pero no profesar cosas que no son del Señor. Nosotros solo debemos profesar a Cristo. Y por último, Dios también nos da mandatos para poder tener una idea no solo de nuestros gobernantes, sino que de todos aquellos que nos rodean. Termina así este versículo 17 de Pedro, de Primera de Pedro, que dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. No solamente está hablando aquí de gobernador, ¿verdad? Sino que aquí hace como una aclaración y trata de ser más específico y desglosar un poco esto y nos dice, honrad a todos primero. Honrad a todos y vamos a ir a Filipenses 2:3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice así. Dice, pensando en honrad a todos, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, dice, nada por vanagloria, nada sintiéndome yo bien, que sea lo que hago, sea primero para mi beneficio, para mi agrado, para yo exaltarme, sino que dice que lo hagamos con humildad para todos. Porque aquí dice honrad a todos. Eso es honra, es hacer las cosas con humildad, tratando de mirar a los demás como superiores a nosotros, de más valor, de más estima. Nosotros dice, el segundo mandamiento del Señor dice que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y es igual de importante que el primero, que es amar a Dios por sobre todo. Y esto tiene que ver mucho con eso. Considerar al otro como muy importante, como muy valioso. Por lo tanto, lo vamos a honrar con nuestra forma de ser, en humildad. Vamos a ir a Juan 13, Juan, el Evangelio, el cuarto Evangelio,
Juan 13, y vamos a ver el versículo 34 y 35. Dice así, y aquí vamos a ver un poco lo que recién he mencionado con el segundo mandato que da en este versículo que dice, porque cada uno son mandatos, honrad a Dios. El segundo es amad a los hermanos. Y aquí vamos a ver el 34 y el 35 que dice, 13, 34, hoy creo que me equivoqué de nuevo. Ya no importa. Vamos a ver el 15, 12. 15, 12. Es el mismo versículo, está un poquitito más corto, pero es el mismo. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Es decir, se entregó a sí mismo por nosotros, hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue el amor que Dios nos dio, el amor que Cristo nos dio. Y Él está diciendo que los amemos a los demás como Él nos amó, es decir, dando todo si es necesario. Eso es entrega, es ceder, es despojarse, es mirar al otro como más importante inclusive que yo. Y este mandato no es simple, es una decisión. Y no es simple, por más que nosotros decimos, hoy echamos tanto de menos a los hermanos, yo amo mucho a mis hermanitos, a mis hermanitas, pero yo se los muestro, yo me despojo de cosas que me cuestan por mis hermanos. Es una decisión y es un mandato, como dice Amad, mandato. Y luego dice, temed a Dios. Nosotros al primero que debemos temer es a Dios. En Proverbios, si ustedes ven, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Y así en Proverbios hay muchos versículos que dicen acerca de Dios temible. Ya en algunos pasajes anteriores de Primera de Pedro vimos, Dios es temible. Y él nos recalca aquí nuevamente, teman a Dios, porque Dios es tan todopoderoso, es omnisciente, es dueño de todo, es eterno, y Él lo que quiere hace. Y nosotros debemos temerle en amor, temerle sabiendo que Él cumple las promesas y Él va a dar pago justo a las injusticias. Y Él también, si nosotros no obedecemos, tiene todo el derecho por ser un Dios poderoso, santo, de reclamar esa desobediencia y de corregirnos. Él quiere solamente que le agradezcamos y le agrademos obedeciéndole. Y su mandato es este. Y por último dice honrad al rey, también como mandato. Vamos a ver Romanos 13:7, que es nuestro, diría yo que es el último o penúltimo versículo. Romanos 13:7. Dice así, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Aquí está hablando de eso, de cumplir. Y honrad al rey significaba lo mismo. ¿Se acuerdan cuando les decía que de lo que debieran dar a César, dad a César lo que es de César? Debemos darle a el rey, a la autoridad, lo que le corresponde. Si no lo estamos haciendo, si estamos yéndonos por dentro, como se dice, con el dinero, con los impuestos, con muchas cosas, no solamente con plata, no estamos honrando al rey. Y eso significa que estamos en desobediencia a Dios, a nuestra autoridad como hijas de Dios. Bueno, hay muchos versículos. La verdad que estos mandatos eran muy claros en los mismos versículos que estábamos viendo, pero necesitábamos fundamentarnos y por eso habían tantos versículos para poder tener fundamento. Y como conclusión, si somos cristianas, nos sometemos a la autoridad y somos obedientes a estos mandatos y
en cualquiera sea la circunstancia. Si somos cristianas, debemos hacerlo, someternos a la autoridad, en cualquier sea la situación, con humildad, ser obedientes a Dios. Esta es forma de ser, aunque para el mundo sea a veces de una necia, de una tonta, de una persona que no tiene agallas, va a ser evidencia de mi fe ante muchos que puedan estar observando, y ante Dios y ante nosotras mismas. Fortalece nuestra fe. Mostramos una fe y amor verdadero hacia las personas y hacia Dios. Dios sabe todo, todo lo domina. Él nada se le escapa. Cada cosa que sucede en el gobierno, cada injusticia, cada corrupción, cada situación, Dios la sabe de antemano, la permite y tiene un plan y sabe por qué está permitiendo y hasta cuándo. Pero Él no se va a olvidar de esas injusticias. Él es el mismo que, no, que nos ordenó la sumisión a la autoridad, el amor a los hermanos y la honra a todas las personas. Así como Jesús lo hizo, esto mismo debemos hacer nosotros. Él quiso dejar primero ejemplo, para que no tuviéramos excusa. Él ya lo hizo. Y por último, hermanas, para terminar ya vamos a leer Mateo 5:14. Este es cuando Jesucristo estaba en el monte. Este es el sermón del monte. Y este sermón del monte nos muestra totalmente el propósito de por qué hizo ese sermón y de por qué nos da estos mandatos. Y en eso quedémonos pensando como conclusión. Mateo 5:14 dice así, 14 y 15. Perdón, 14 al 16. No, déjenme ver. Déjenme buscarlo porque ese no lo tengo acá. Bueno, podemos ver que el Señor en toda su palabra en Pedro nos exhorta a nosotras, así como a ellos, a ser obedientes, pero no solamente por un mandato, sino que la carta de Pedro, recordemos que era para animar, porque ellos ya no querían animar, no querían, digamos, estar animados, no querían fortalecerse, estaban con las fuerzas muy debilitadas. Ellos ya estaban muy cansados de, de todo lo que han sido perseguidos, de todo lo que han a lo mejor esperado, de cómo ellos han tenido que estar esparcidos, no juntos. Todas esas cosas hacen que ellos ya no quieran nada más. Y bueno, aquí lo encontré, el versículo de Mateo 5, y vamos a leer desde el versículo 5, Mateo 5, versículo 5 en adelante. Dice así: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros.
Este sermón es súper alentador de lo que le estaba hablando. Toda la carta de Pedro fue, el propósito principal fue para animarlos, para alentarlos. Y aquí estamos viendo eso. El Señor dice, bienaventurados, vas a ser feliz por haber sufrido. Vas a ser feliz cuando a lo mejor pensaste que no debías quedarte siendo manso, lo fuiste. Bienaventurados cuando callaste. Bienaventurado cuando tú fuiste perseguido y tú seguiste fiel a Dios. Bienaventurado porque quieres justicia, pero Dios va a darte esa justicia. Entonces, en este sermón Él quiso también alentar y decir, confíen, yo no he hecho nada por tierra. Yo voy a dar recompensa a quienes obedezcan y me crean y sepan quién soy y vivan la vida en Cristo en esta tierra y con sus gobernantes, confiando en que Dios se encarga de los gobernantes y han sido puestos por Él. Nosotros debemos seguir adelante con nuestras armas espirituales y siendo consecuentes con nuestro Señor, con lo que creemos, con su palabra y obedeciéndola para que eso muestre luz entre las tinieblas. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu gran amor, por tu mandamiento. Señor, ayúdanos. No queremos ser necias y mostrar que somos igual que el mundo, sino que obedecerte, aún en lo difícil que pueda ser, en medio de tantas cosas pecaminosas e injustas que vemos a veces de los gobiernos, de las autoridades, de este mundo, nosotros poder confiar que tú te haces cargo y que pides solamente sometimiento y sí, siempre obedecerte a ti antes que a los hombres, a no mentir, a no negarte, a no dejar de hablar de ti, a no dejar de orar aunque nos digan que no. Y así, tantas cosas que son mandatos, pero que son mandatos eh, específicos que podemos ver en tu palabra. No dejar de hacerlo, sino que seguirte a ti. Pero sí, en todo lo otro, someternos, aun cuando la autoridad no sea la que nosotros esperábamos. Te agradecemos por tu palabra, por fundamentarnos y pedimos, Señor, que tú la atesores en nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas. Que estén muy bien, que sea de bendición.